Tenía 17 años de edad. A las 5:30 de la madrugada entró lentamente a una calle industrial de Ohio. Segundos después, hundió por completo el acelerador. El automóvil alcanzó casi 100 millas por hora. No frenó. Terminó estrellado contra un edificio de ladrillos. Dominic Russo, su novio, y Davion Flanagan, amigo de ambos, murieron. Mackenzie Shirilla sobrevivió. Una jueza concluyó que no fue un accidente, sino un doble asesinato intencional. Pero la semana pasada, cuando se cumplían 4 años del choque, una nueva defensa pidió a un tribunal federal que anulara las condenas. Alega que no se presentó evidencia médica importante, que sus primeros abogados fueron inefectivos y que parte del testimonio forense pudo violar sus derechos constitucionales. ¿Hay elementos capaces de cambiar el resultado? ¿O se intenta presentar como accidente lo que la evidencia mecánica y los tribunales consideraron un acto deliberado? Todo esto lo analizamos con el abogado y ex fiscal Chava Jiménez. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo en esta nueva edición. Mientras el documental The Crash reaviva el debate en las redes sociales, los nuevos abogados de Mackenzie Shirilla preparaban otra batalla. El 28 de julio presentaron una petición federal de habeas corpus para solicitar que se anulen las condenas o se ordene un nuevo juicio. Alegan representación legal inefectiva, violaciones al derecho de confrontar testigos y errores en el traslado del caso desde la jurisdicción juvenil hasta un tribunal de adultos. Pero presentar la petición no significa que un juez haya aceptado esos reclamos ni que Mackenzie haya conseguido un nuevo juicio. En unos minutos, el licenciado Chava Jiménez evaluará qué argumentos podrían tener fuerza y cuáles enfrentarían obstáculos casi insuperables. Pero antes, necesito su apoyo para seguir trayéndole información veraz y oportuna como hoy. Si valora nuestros reportajes con contexto y entrevistas a expertos, apoye el video con su like, compártalo y suscríbase a Eni con Más. Su apoyo es fundamental para seguir investigando e informando con veracidad y responsabilidad. Como les decía, el 31 de julio de 2022, Mackenzie conducía un Toyota Camry por Progress Drive en Strongville, Ohio. Dominic Russo, de 20 años, viajaba en el asiento delantero. Davion Flanagan, de 19, iba atrás. Las cámaras mostraron al vehículo entrando lentamente a la calle y luego acelerando hasta aproximadamente 100 millas por hora antes de chocar contra el edificio de la compañía Plitco. Dominic y Davion murieron. Mackenzie quedó gravemente herida. Un ciudadano llegó a la escena unos 45 minutos después y llamó a las autoridades. Inicialmente se contemplaron un accidente, una falla mecánica o un episodio médico, pero la información recuperada del automóvil cambió la investigación. La caja negra reflejó que el acelerador estuvo completamente presionado durante los segundos previos al impacto. El freno no fue utilizado y un experto descartó fallas mecánicas que explicaran la aceleración o la pérdida de control. Los datos mostraron además movimientos del volante y que la palanca de cambios fue manipulada durante los segundos finales. Para la fiscalía,
esas acciones no eran compatibles con una conductora totalmente inconsciente. También se presentó evidencia de que el teléfono de Mackenzie había estado cerca de la zona 3 días antes, aunque el investigador admitió que no podía establecer su ubicación exacta. La fiscalía añadió la relación conflictiva entre Mackenzie y Dominic. Testigos describieron discusiones, amenazas y episodios de conducción errática. Uno aseguró que, semanas antes, la escuchó amenazar con estrellar otro automóvil mientras Dominic estaba dentro. La defensa presentó otra versión. Familiares y amigos describieron a la pareja como cariñosa y dijeron que durante las horas previas al choque no observaron una discusión. No hubo una confesión ni un mensaje anunciando un plan para matarlos. La intención fue inferida de la velocidad, la ausencia de frenado, los movimientos del automóvil, la ruta seleccionada y los conflictos anteriores. La defensa sostuvo que Mackenzie padecía síndrome de taquicardia ortostática postural, conocido como POTS o POTS por sus siglas en inglés, una condición que puede provocar mareos, debilidad y pérdida del conocimiento. Su madre declaró que la joven había sido diagnosticada años antes y una doctora reconoció que una persona que hubiese sufrido un evento médico podría aparentar normalidad 2 horas después. Sin embargo, Mackenzie había negado padecer una condición que causara pérdida de conciencia al solicitar su licencia de conducir antes y después del choque. Al confirmar las condenas, el tribunal apelativo señaló que no se presentó evidencia médica que explicara cómo una pérdida del conocimiento podía coincidir con mantener el acelerador presionado, no frenar y manipular la palanca de cambios. Esa ausencia de un experto médico es ahora uno de los reclamos centrales de la nueva defensa. Mackenzie renunció a ser juzgada por un jurado. Su culpabilidad fue determinada por la jueza Nancy Margaret Russo, quien no tiene parentesco con Dominic. En agosto de 2023, la jueza la declaró culpable y describió sus acciones como controladas, metódicas, deliberadas e intencionales. Recibió 2 condenas concurrentes de 15 años a cadena perpetua y podría ser considerada para libertad condicional en 2037. En septiembre de 2024, un tribunal apelativo confirmó las condenas. Después, la defensa presentó una petición postcondena, pero llegó un día después del plazo legal de 365 días. Sus abogados atribuyeron el error al cálculo de un año bisiesto. El tribunal concluyó que no tenía jurisdicción para evaluar los reclamos y en junio de 2026 el Tribunal Supremo de Ohio se negó a revisar el caso. La nueva defensa sostiene que los primeros abogados fueron constitucionalmente inefectivos porque no contrataron a un experto que explicara el POTS y la posibilidad de una pérdida del conocimiento. También afirma que no se presentó una explicación inocente para que Mackenzie hubiera estado previamente en la zona. Supuestamente debía recoger productos o un pedido en un negocio cercano. Según sus abogados, ese dato debilitaría la teoría de que había visitado el lugar para planificar el choque. La petición menciona mensajes
sobre un incidente anterior en el que Dominic presuntamente habría agarrado el volante. También cuestiona cómo las muertes fueron clasificadas como homicidios. Además, plantea un asunto constitucional delicado. Una patóloga declaró sobre autopsias que no había realizado personalmente. La defensa sostiene que eso pudo violar la sexta enmienda y el derecho de Mackenzie a confrontar a los testigos presentados en su contra. Pero estos reclamos todavía no han sido aceptados. El juez federal deberá decidir cuáles pueden ser examinados. Si fueron planteados correctamente en los tribunales estatales y si alguno demuestra una violación constitucional capaz de afectar el resultado. Un habeas corpus no permite repetir automáticamente el juicio. La defensa enfrenta un estándar legal muy alto. Las preguntas ya no se limitan a si fue un accidente o un asesinato. ¿Fue inefectiva la defensa original por no presentar al experto médico? ¿La explicación del negocio cercano cambia la teoría de planificación? ¿Y el testimonio sobre las autopsias pudo violar el derecho de confrontación? Conversé sobre todo esto con el licenciado Chada Jiménez, abogado y ex fiscal. Le pedí que evaluara el caso desde ambos lados. ¿Qué utilizaría para defender la condena y qué habría hecho para crear duda razonable? Escuchemos su explicación. Licenciado, como siempre, un placer tenerlo acá con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Licenciado, vayamos directamente al punto más difícil para la defensa. El acelerador permaneció completamente presionado, no se utilizó el freno y el automóvil realizó movimientos antes del impacto. ¿Cómo puede sostenerse razonablemente que Mackenzie estaba inconsciente? Bueno, pues eso es algo que un experto, lo que necesitaría en alguien que sepa de el tipo de problema de salud que tiene, que pueda testificar que normalmente cuando una persona pierde la conciencia, es posible que su pie se quede totalmente atorado con el acelerador y hay movimiento en el carro porque obviamente el hecho de que uno esté inconsciente no quiere decir que la fuerza del carro no lo mueva. Si yo me desmayo agarrando el carro, me desmayo, mi pie se queda atorado, es muy posible que simplemente el peso de mi cuerpo gire a la derecha, gire a la izquierda, pasen varias cosas. No quiere decir que yo soy consciente de lo que está pasando y es muy probable que mi pie se quedó atorado en el acelerador. Pero, ¿quién va a decir eso? Nadie puede testificar eso. Ella no puede decir eso porque ya estaba inconsciente. Los pasajeros no pueden decir eso porque los pasajeros ya no están con nosotros. No hay ningún otro testigo y un abogado no puede testificar y decir esto es lo que pasó. Entonces es absolutamente necesario tener un experto que haya estudiado el choque, que haya estudiado la evidencia que tienen y que pueda decir yo en mi experiencia estudiando, analizando este tipo de casos, este tipo de choques, esto es una posibilidad con cierta confidencia científica para que le puedan decir a un jurado, porque normalmente este tipo de opiniones solo pueden presentarse por medio de un experto. Y debo mencionar que la condición médica que Mackenzie padece, según su doctor, es POTS. Eso es síndrome de taquicardia ortostática postural. Ahora, licenciado, la nueva defensa asegura que debió presentarse un experto, como usted lo mencionó, para explicar esta condición médica y la posible pérdida de conocimiento. ¿Piensa usted que no hacerlo fue estrategia cuestionable o podría constituir asistencia legal inefectiva? O sea, el argumento va a ser que fue asistencia legal inefectiva. Para mí se me hace algo extremadamente raro. ¿Por qué no van a presentar eso? Porque como te acabo de decir, nadie más puede testificar a lo que vieron, lo que observaron. Y la única evidencia que hay es lo que dice una computadora del carro, según analizada por el experto de la fiscalía. Eso no nada más simplemente pusieron los récords del carro, tuvieron que traer a un experto que lo analizó. Entonces, si la fiscalía tiene un experto, es obvio y es casi requerido
que la defensa tenga un experto también. Y no estamos hablando de un caso de una persona que no tenía dinero, no tenía los fondos para contratar a un experto. Y si hubiera sido que ella no tiene dinero, su familia no tiene dinero, nadie puede comprar al experto, uno como abogado le pide permiso a la corte para adquirir esos fondos para tener un experto. ¿Por qué? Porque si va a haber una convicción, la convicción para que sea válida debe de ser con un juicio justo. Y un juicio justo quiere decir cuando están al mismo nivel. Esta es la evidencia, esta es la pregunta. Señoras y señores del jurado, les estamos presentando la mejor defensa posible y el mejor proceso de parte de la fiscalía posible. Ustedes deciden. No es justo cuando la fiscalía tiene sus expertos, tiene su ciencia, tienen toda su evidencia y la acusada simplemente tiene que argumentar, pero sin presentar nada de evidencia. No tiene obligación de presentar evidencia, pero en este caso yo pienso que los hechos requerían a lo mínimo consultar con un experto. Pero ¿piensa usted que la nueva defensa debe demostrar ahora solamente que el experto habría ayudado o que probablemente habría cambiado el resultado? Eso es lo que es muy difícil para reabrir un caso, para lo que se dice motion for new trial, un movimiento para un nuevo juicio, porque no solamente tienen que demostrar que era algo necesario, que nos hubiera gustado tener eso, nos hubiera ayudado, no. Esa evidencia hubiera cambiado la forma en que un jurado hubiera analizado todo y tal vez un miembro del jurado o 12 miembros del jurado hubieran votado de la otra forma y decir no culpable porque no tenía la intención de hacer esto porque fue algo médico. Pero sí, es algo muy difícil el reabrir un caso. Por eso siempre uno tiene que estar listo desde el principio porque uno no le da una segunda oportunidad de tener un juicio. Y es interesante, licenciado, no hubo una confesión ni un mensaje en el que Mackenzie anunciara que mataría a Dominic y Davion. La velocidad, la ausencia del frenado y los conflictos de pareja, ¿bastarían estos para probar intención de asesinar más allá de dudas razonables? Bueno, normalmente la intención, y eso es algo que la gente es muy frustrante porque es difícil entender este concepto. La intención no siempre tiene que ser la intención de matar, tiene que ser la intención de hacer el acto que causó la muerte. Por ejemplo, si yo tengo una pistola y yo le apunto a alguien con mi pistola y le digo, yo no lo quería matar, yo simplemente apunté la pistola, jalé el gatillo y al jalar el gatillo, yo no quería que nadie se lastimara, yo no quería que nadie muriera y lo puedo decir honestamente, pero es la intención de apuntar y jalar el gatillo. Eso es la intención que tiene que demostrar la fiscalía y las consecuencias naturales de que pasa después de que uno jala el gatillo después de apuntar a alguien es homicidio, es el matar a alguien. Entonces, aunque yo no tuviera la intención de lastimar a nadie, soy culpable porque tuve la intención de hacer el acto de jalar mi dedo en el gatillo. En este caso, es la intención de manejar de una forma tan peligrosa que pone la vida de otras personas en peligro y en este caso tomó la vida de otras personas. Entonces, la única forma de pelear eso es decir, no es posible que ella tuviera la intención de manejar el carro de esa forma porque estaba inconsciente. Al estar inconsciente, no hay esa intención. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, en casos donde las personas manejan ebrias o bajo las influencias de drogas y obviamente no se acuerdan de nada, pasó algo, hubo un choque, mataron a alguien y no saben, entonces no tenían la intención de hacer nada, pero el tomar medicamentos, abusar medicamentos, el tomar alcohol, el tomar drogas, no es una justificación para anular la falta de intención. Entonces, en este caso no estamos hablando de alguien que estaba manejando ebrio, estamos hablando de alguien que perdió conciencia. ¿Por qué? Por una condición médica que está documentada. Esto no es algo que inventó. De repente ya tengo esta nueva condición médica que empezó inmediatamente cuando me subí al carro. No, esto es algo que le ha pasado por mucho tiempo, es algo que ella tiene. Por ejemplo, si una persona que tiene diabetes, muchas personas con diabetes a veces pierden su conciencia, o una persona que les dan epilepsia, que les dan ataques epilépticos, igual. Por eso, cuando uno va a pedir una licencia, les preguntan, ¿usted sufre de estas cosas? Si sí sufre de estas cosas, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un episodio que perdió la conciencia? Y si contestan de cierta forma, les niegan la licencia. En este caso, no. Fue una tragedia, pero parece que su argumento de ellos va a ser una tragedia médica, no con la intención de un crimen.
Y como usted lo mencionó, abogado, Mackenzie dejó su culpabilidad en manos de una sola jueza, ante un caso basado mayormente en evidencia circunstancial. ¿Piensa usted que renunciar al jurado pudo ser el error estratégico más importante de su defensa? Y ahí el punto, ahí lo más difícil que va a haber aquí. ¿Por qué? Porque pues este tipo de casos se deben de presentar frente a un jurado, porque un jurado, pues las emociones están fuertes, pero pueden tener un poquito de empatía, pueden ver, podría haber sido mi hija, pudo haber sido yo cuando yo era joven, esto fue un accidente. Ah, Cuando uno va frente a un juez, normalmente cuando uno quiere un juicio frente a un juez, es porque solamente es una cuestión de ley, no de hechos. Porque la juez va a decir, esta es la ley y esta no es la ley. Así son las cosas legalmente. Pero cuando dejamos la emoción, porque parte de un jurado, un juicio, es muy importante la emoción, los sentimientos, cómo uno puede hacer que una persona quiera tener misericordia por su cliente, diciéndoles, contándoles su vida, lo que han hecho, el error que cometieron, pero cómo fue un accidente. Ese tipo de cosas son muy importantes para un jurado. Una juez no le importa. Una juez va a ver esto, pues estabas manejando, tenemos esta evidencia de que has dicho estupideces y eso es suficiente. Entonces no sé por qué renunciaron al derecho de un jurado de 12 miembros de la comunidad. Pero sí, eso va a estar muy difícil el determinar que fue un error. Eso es algo estratégico. No sé si las personas que la están representando tal vez tienen mucha experiencia con esa juez, tienen una relación con la juez y pensaron que les iba a ayudar, pero claramente fue en su contra. Y yo siempre hubiera decidido para un juicio frente a un jurado en ese tipo de casos. ¿Piensa usted que la jueza llegó a una conclusión inevitable o más bien convirtió una inferencia fuerte en certeza absoluta? Creo que no es necesario tener certeza absoluta, nada más es más allá de una duda razonable. Y en este caso, aunque hubiera sido una jueza, la defensa parece que no le dieron la opción de considerar otras posibilidades para explicar qué pasó. ¿Por qué? Porque la evidencia circunstancial, sus mensajes, su vida, la forma en que actuaba antes, puede demostrar más allá de una razonable, no hay ninguna otra explicación razonable de que lo que pasó fue porque ella quería que pasara. Sin un doctor, un experto para presentar la evidencia, lo que pasó también pudo haber sido tal vez porque ella quería matar a alguien o tal vez porque perdió control, perdió conciencia y no se pudo hacer nada porque era fuera de su control, pero esa evidencia no se le dio a la juez. Entonces la juez, en verdad, la juez no tenía otras opciones. La evidencia demostró que ella estaba conduciendo, la computadora decía que nunca ni siquiera intentó frenar y no hay ninguna explicación porque no hay un doctor para decir esto es lo que pasa cuando uno tiene POTS o lo que no puedo repetir todo lo que dijiste, yo no soy doctor. Ujú. No, comprendo. Algo que me llamó la atención, licenciado, fue también lo que dijo la nueva defensa. Sostiene que Mackenzie debía recoger productos en un negocio cercano y que eso explicaría por qué conocía el área. ¿Ese dato debilita realmente la teoría de planificación o solamente explica su presencia allí? Pues explica la presencia ahí, no fue ahí para como voy a irme lejos de la ciudad donde puedo hacer esto y no va a haber tráfico y voy a poder llegar a mi meta de homicidio, suicidio. No, simplemente estaba donde estaba porque allí es a donde va. Como por ejemplo en casos donde, ay, ¿por qué estabas en la escena del crimen? Porque va en ruta a mi trabajo, por eso voy por allá, iba a recoger un mandado, voy para la escuela por allá. Eso es algo normal para mi rutina. Entonces explica un poquito, pero eso no es la defensa que va a hacer que salga libre. Y aunque se acepte esa explicación, ¿qué cambia respecto a los últimos minutos registrados por la caja negra? Pues eso, si se acepta la explicación de la condición médica, eso cambia todo. Pero si no, un experto llega a decir lo que dice es, eso podría pasar, pero la verdad no pasa tan instantáneamente, uno como que se empieza a sentir débil.
pero uno aún así tiene conciencia y pudo haber separado, pudo haber frenado. Eso es lo que es muy importante, porque como te digo, yo no soy doctor, yo no sé exactamente qué son los síntomas de esa condición. Hasta que no sepamos exactamente cómo esa condición afecta a alguien que esté manejando, no sabremos si tuvo la intención de hacer esto o no, porque es muy posible que si esto es un tipo de condición médica donde si uno se pone nervioso, tiene estrés porque está planeando hacer algo que no debe hacer y entonces cae la condición, eso no quiere decir que no tenía la intención de hacerlo. Ah, una vez más, va a ser una batalla de expertos si le dan la oportunidad de tener otro juicio, porque no está garantizado que una juez o la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema le van a dar esa oportunidad de tienes un segundo chance para demostrar tu caso, porque de eso lo debían de haber hecho la primera vez. Ahora, licenciado, en su juicio, una patóloga declaró sobre autopsias que no realizó personalmente. Eso pudo violar el derecho constitucional de Mackenzie a confrontar a los testigos utilizados en su contra. Eso es algo delicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, ¿cómo se dice? Business records, los récords de negocio, que es algo similar. Por ejemplo, si ella supervisa a los que hicieron la autopsia y sabe que la hicieron de cierta forma y siguieron los procedimientos médicos adecuados, eso normalmente es totalmente normal. Y si había problemas de eso, si la defensa quería hablar directamente con la persona que tenía el bisturí y directamente con la persona que tenía los puntos para coser a la persona otra vez, no, nada los detuvo a ellos de darles un citatorio. Preséntense a la corte, queremos hablar con ustedes. Una vez más, algo que, porque lo que prueba ese punto es de que la persona está muerta. La verdad, podemos hacer como que un gran show acerca de que ellos no fueron, pero el testimonio dice, yo hice una autopsia y esta persona murió por el choque. No que murió por drogas, no murió por accidente, no murió de causas naturales. La razón de la muerte fue el choque, que es algo obvio. O sea, sabemos que esa fue la razón. Entonces creo que eso no es mucho, pero cuando uno apela a un caso, tiene que poner todo lo que fue, todos los errores. Normalmente la corte va a decir, ese es un error que no afectó la decisión. Si fue un error, fue en inglés es harmless error, un error sin daños. Y normalmente un harmless error, un error sin daños, se ignora. Y licenciado, siendo directo, ¿la nueva petición presenta evidencia verdaderamente nueva o estamos más bien viendo a otros abogados reorganizar información que ya estaba disponible durante el juicio? Eso es la cosa que más que nada están diciendo, ¿por qué no hicieron esto? Yo hubiera hecho esto. Y para demostrar que un abogado fue incompetente, que no hizo su trabajo adecuadamente, pues normalmente se tiene que presentar que ningún otro abogado hubiera tomado estas decisiones. Estas decisiones fueron irracionales. Solamente alguien que no sabe qué es lo que está haciendo lo hubiera hecho de esta forma, que es algo muy difícil de demostrar. Pero en este caso, parece que la condición médica y la ausencia de los expertos, yo pienso que sí les van a dar una oportunidad. Espero y sí les den una oportunidad y ya un jurado o una juez otra vez decidirán si fueron convencidos o no. Y después de evaluar la caja negra, el argumento médico y los posibles errores constitucionales, ¿piensa usted que Mackenzie Shirila sí tiene una posibilidad real de conseguir ese nuevo juicio entonces? Creo que tiene una posibilidad más grande que lo normal. Creo que sí tiene una posibilidad, especialmente porque hay mucha presión de los medios y pues la corte va a querer, bueno, si vamos a tener una convicción, si esta persona va a pasar tiempo en la prisión y va a ser castigada, queremos que se demuestre que se hizo correctamente. Entonces, hay una posibilidad, pero sigue siendo una posibilidad pequeña. Más que lo normal, pero sigue siendo pequeña porque el recibir un nuevo juicio es algo raro. O sea, la deficiencia de la primera defensa podría ser el argumento más fuerte de la nueva defensa. Yo pienso que eso sería el argumento más fuerte, la deficiencia de no haber usado algo que era elemental. No solamente que, yo lo hubiera hecho de esta forma, usted lo hiciera de esta forma, pero yo y algunos abogados lo hubieran hecho de una forma. No. Ningún abogado lo hubiera hecho de la forma que lo hicieron ustedes porque es algo loco el ni siquiera haber hablado a un experto en un caso como este. Entonces es lo que van a tener que demostrar y a ver qué dicen los jueces si les creen que eso es un argumento válido. Licenciado, ¿y en qué momento una estrategia nueva demuestra que la representación anterior
fue constitucionalmente deficiente? Cuando se puede demostrar que ningún otro abogado hubiera tomado esas decisiones, la mayoría de los abogados lo hubieran hecho de la forma correcta, que en este caso la razón que no lo hicieron porque eran abogados que simplemente no tenían, eso eran deficientes. Iba a ser difícil porque los abogados tienen años de experiencia, múltiples abogados, un bufete reconocido y respetado. Pero aún así, hasta personas con mucha experiencia cometen errores y a veces esos errores son porque se enfocan mucho en algo. Tal vez se estaban enfocando demasiado en su relación con la juez. Se estaban enfocando tanto en que conocemos a esta juez, hemos presentado casos frente a ella por años, siempre nos da lo que queremos. Entonces se enfocaron mucho en eso y totalmente ignoraron algo que cualquier otro abogado hubiera dicho, no, esto es básico, esto es elemental, no podemos proseguir sin eso. Si no tenemos el dinero, tenemos que pedirle el dinero a la corte. Por ejemplo, yo ahorita tengo un caso de un accidente de autos y es lo que tengo que hacer. Mi cliente está en custodia, es un trabajador de construcción, no tiene el dinero, voy a tener que ir a la corte en secreto, no le puedo decir a la fiscalía, porque yo no quiero que la fiscalía se entere de mi defensa. Entonces, hay un proceso para yo ir a la corte, se llama ex parte. Para yo ir a la corte, quiero este experto, ex experto cuesta tantos miles de dólares, mi cliente no tiene el dinero, necesito que la corte lo pague porque mi cliente tiene un derecho constitucional a una defensa adecuada. No a la defensa más cara del mundo, pero una defensa adecuada. Y este experto que necesito es absolutamente necesario para presentar mi caso. Y la juez, si me lo niega, entonces ahí hay que apelar y cosas, pero la mayoría de las veces no lo niegan. Si uno pide dinero porque en verdad el cliente no tiene el dinero, la corte lo paga. Y según su experiencia, si usted hubiese sido el fiscal, ¿cuál habría sido su evidencia principal para demostrar que fue un doble asesinato y no un episodio médico? Pues su vida social, la forma en que actúa, la forma en que totalmente falta de respeto a las leyes de tráfico, a las leyes de no usar drogas, de no fumar y manejar, de manejar como loca. Eso es la evidencia más fuerte para la fiscalía. Entonces, ahí diría, no tenemos nada concreto que demuestre que sí tuvo un episodio. Muy convenientemente quiere usarlo como una defensa porque ella sabe que tiene esta enfermedad, pero ese día, la forma en que actuó, las cosas que dijo, la forma en que se actuó después, demuestra que pasó lo que ella quería que pasara. Y si hubiese sido el abogado defensor, ¿qué habría hecho de manera diferente para crear dudas razonables? El experto. Traer un experto médico para demostrar mi clienta no hizo absolutamente nada porque estaba dormida. Y no estaba dormida porque tomó drogas o porque estaba borracha. Estaba dormida porque tiene una condición médica, pero tenía todo derecho a manejar porque esto normalmente no la afecta. Y esto es una tragedia, un accidente. Accidentes pasan. Un accidente no quiere decir un crimen. Definitivamente un caso que ha dejado mucho de qué hablar y estaremos pendientes. Licenciado Claro. Chada Jiménez, te agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Muchas gracias. Suerte con todo. Estamos viendo. La nueva defensa tendrá que demostrar algo más que una estrategia imperfecta. Deberá establecer que los errores fueron constitucionalmente graves y que pudieron cambiar el resultado del juicio. La Fiscalía cuenta con una condena confirmada y con evidencia mecánica que el Tribunal Apelativo consideró suficiente. Ahora será un juez federal quien determine si los nuevos reclamos merecen avanzar, pero ninguna apelación puede cambiar el hecho más doloroso de este caso. Dominic Rosso, de 20 años, y Davion Flanagan, de 19, entraron en aquel automóvil y nunca regresaron a sus hogares. Dada toda esta información, quiero conocer su opinión. La evidencia presentada sostiene la conclusión de que fue un acto intencional o la falta de un experto médico y los posibles errores constitucionales justifican un nuevo juicio. Deje su opinión, que yo los leo en los comentarios, y comparta este informe para abrir el debate a más personas. Gracias por acompañarme. Recuerde darle me gusta y suscribirse a este canal. Nos vemos en la próxima edición de ENI con más. Un breve informativo, siempre con la verdad.